Gracias. Bueno, poco a poco se ha ido llenando el auditorio, cosa que me complace. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Sujei, muchas gracias. Me encantó la presentación. Y creo que fue también el abrebocas, un poco para lo que yo voy a hablar, ¿no? Porque el tema del cual les voy a hablar es la cultura organizacional y tiene que ver evidentemente con las personas desde otro ángulo. Inclusive, muchas de las cosas de las cuales Sujei habló tienen que ver con la cultura organizacional. Tú mencionabas algunas cosas que tienen que ver con eso. Estaba bastante iluminado este salón, por cierto, ¿no? ¿Quiénes no tienen en su casa un bombillo? Bueno, ya no se le llama bombillo, una luz LED, ¿verdad? Todos recuerdan la historia de Thomas Edison, el creador de la bombilla, de la primera bombilla. Imagínense, para que nosotros llegáramos a tener hoy día este gran beneficio de la luz, Thomas Edison tuvo que hacer miles de pruebas en las cuales él evidentemente se equivocó hasta llegar con la definitiva, con la única donde puso en marcha este gran proyecto que era la bombilla. Thomas Edison dijo alguna vez que él no se había equivocado, que él había encontrado 10.000 maneras de cómo no hacer la bombilla, ¿verdad? Qué interesante ver el error de una forma distinta, de una manera diferente. Precisamente de lo que les voy a hablar hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo nosotros podemos mirar desde la organización, la cultura organizacional. Cómo las organizaciones, cómo las empresas pueden ver el error de una manera diferente. Porque es un hecho que para nosotros implementar inteligencia artificial necesitamos pensar de manera distinta. Porque no se trata exclusivamente de la tecnología. Si hoy yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes qué saben de la inteligencia artificial o que tienen en sus manos de inteligencia artificial? Seguramente que me abren el celular y me van a hablar de una cantidad de aplicaciones, ¿no? No sé, ¿qué utilizan aquí los panelistas de inteligencia artificial? ¿Qué utilizas? ¿Qué aplicaciones o qué recursos? ChatGPT, Gemini, una cantidad. Por aquí, nuestro especialista en ciberseguridad. Gamma App, por ejemplo. La de las presentaciones, Gamma, doctor. ChatGPT, ¿verdad? ¿Quiénes no han hecho un trabajo aquí con ChatGPT? ¿No han hecho? Qué bien, qué interesante. Por ahí levantaron unas manitos. Todos, absolutamente todos hemos utilizado algo de inteligencia artificial o con inteligencia artificial. Es más, tenemos años utilizando inteligencia artificial sin habernos dado cuenta, pues, sin que se nos dijera que era inteligencia artificial. Entonces, cuando pensamos en ese concepto, estamos pensando en la tecnología, estamos pensando en la aplicación, en el agente inteligente, en el asistente inteligente, en la plataforma que nos ayuda a conectar, no sé, un área de compras con los clientes, un CRM, qué sé yo, en una cantidad de cosas. Pero las organizaciones, inclusive nosotros, estamos olvidando un poco que necesitamos preparar el terreno, necesitamos que haya realmente un terreno fértil para la llegada de la inteligencia artificial. Y ese terreno se llama cultura organizacional. Esa es la forma en que pensamos y en que vemos la inteligencia artificial, la forma en que las personas también la ven. Estamos hablando de un tema de mentalidad para comenzar. Entonces, la inteligencia artificial no solamente exclusivamente se refiere a la tecnología, también se refiere a la manera en que nosotros vamos a preparar a la organización. Este concepto de cultura beta tiene mucho que ver con esa marca o ese modo beta que algunas empresas del sector de tecnología le llaman a productos que antes de llegar, digamos, al último estado de ese producto, lo ponen primero a hacer pruebas. Es un producto que sale, ¿verdad?, sin que sea la versión definitiva,
y ese producto beta es probado. Ese producto está en constante aprendizaje. Es un producto, voy a poner varios ejemplos, entre esos tenemos el correo de Gmail. ¿Quién no tiene Gmail, verdad? Pues antes de que Gmail llegara a convertirse en la versión final que todos conocemos y que la mayoría de nosotros tenemos, este producto salió al mercado en un modo beta. De hecho, tenía el código, tenía el sello de beta. Y se hizo con el propósito de ser probado, de retroalimentarse de aquellos que lo utilizaban y poder hacerlo todavía mucho mejor. Entonces, hemos tomado ese concepto de beta, de modo beta, y lo estamos trasladando a las organizaciones para empezar a girar un poco el sentido de nuestra mente hacia focos diferentes, que vayan un poco más allá de lo que es precisamente hoy día la inteligencia artificial y son las plataformas, la tecnología. Entonces, antes de comenzar, porque les voy a hablar primero de la mentalidad o de lo que deberíamos estar creyendo en las organizaciones, es importante entender que todo lo que existe a nivel organizacional y a nivel incluso personal tiene que ver muchísimo con nuestras creencias, con lo que nosotros tenemos instalado. Yo creo que Sujei hablaba de sesgos, que también es un término bastante interesante. Todo eso que nosotros tenemos instalado, ¿verdad?, que hace parte de lo que nosotros creemos, de lo que valoramos y de lo que no valoramos, todo eso, del cómo hoy nos comportamos frente a cualquier situación que tenemos en la vida, cómo la afrontamos, todo eso tiene que ver con las cosas que nosotros creemos, ¿verdad? Eso son creencias, algunos también le llaman paradigmas, tiene diferentes términos. Y eso justamente, que es lo que nos hace a nosotros ver la vida, es el resultado de lo que hemos vivido en nuestra historia, es el resultado de lo que cada uno ha vivido. Si trasladamos eso al ámbito organizacional, las organizaciones también tienen formas de pensar, pero esas formas de pensar no están en una institución, no están en el nombre de la empresa. Esas formas de pensar están en la mentalidad inicialmente de sus líderes, en sus creencias. Entonces, siempre que yo les vaya a hablar de las creencias, piensen en lo que están pensando los líderes, los dueños de una organización. Entonces, aclarado ese punto, sí nos vamos a meter de lleno en el concepto de la cultura organizacional en modo beta. Una cultura organizacional en modo beta tiene dos formas de pensar, dos formas de ver la vida organizacional o el mundo organizacional. La primera de ellas es: estamos hablando de una organización que está en constante aprendizaje. Así como les mencionaba hace un momento, ¿verdad?, con esos modelos o esos productos, con la marca beta, la organización, al igual que ellos, también debe estar en constante aprendizaje. Debe abrir los espacios para que haya feedback, para que haya conversaciones seguras, en donde el colaborador pueda tener esa confianza para equivocarse y esa confianza para aprender del error. Una organización en modo beta es una organización que tiene la valentía de mirarse al espejo. Es una organización que no tiene miedo a sentirse vulnerable. Es una organización que inclusive intencionalmente debería buscar que le digan en qué se está equivocando, ¿verdad? Pero lamentablemente a los seres humanos nos duele mucho eso. Y ahí nos metemos también con un tema ya más de la humanidad. Nos duele aceptar que nos equivocamos. Las organizaciones en modo beta o con una cultura organizacional beta son organizaciones que además buscan activamente la experimentación. Son organizaciones que promueven la curiosidad. ¿Por qué creen ustedes que deberían promover la curiosidad y la experimentación en un mundo de inteligencia artificial? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué es tan interesante, tan importante que seamos curiosos en la actualidad frente a esta tendencia de la inteligencia artificial? Es necesario, porque la inteligencia artificial tiene varias características, creo que ya lo mencionaban anteriormente. Dentro de esas características está que la inteligencia artificial aprende.
La inteligencia artificial aprende y también no solamente aprende las cosas correctas que tiene que aprender, sino que también aprende los sesgos que tenemos los seres humanos. Ya lo mencionaban antes, ¿verdad? Entonces, la inteligencia artificial necesita que el ser humano esté acompañándola, necesita que el ser humano esté guiándola y le esté diciendo en qué momento se está convirtiendo dentro del algoritmo en un sesgo. ¿Ok? Entonces, la curiosidad, para no alejarnos del tema, la curiosidad y la experimentación son necesarias dentro de una cultura beta, dentro de una cultura que busca apoyar la implementación de la inteligencia artificial. Son necesarias porque necesitamos construir equipos, necesitamos tener líderes que promuevan ir más allá. La curiosidad bien administrada genera espacios de conversación en donde quizás no estamos de acuerdo, sí es cierto, pero esos desacuerdos se convierten en una polarización constructiva, se convierten en un espacio para no estar de acuerdo y para generar ideas. ¿Han escuchado hablar de los hackatones, por ejemplo? Son espacios de construcción de ideas, los hackatones. Las organizaciones con esa mentalidad beta o con esa cultura beta son organizaciones que precisamente buscan esa curiosidad y además les interesa, porque es que la inteligencia artificial necesita que haya experimentación, porque se tiene que equivocar, se va a equivocar, porque está aprendiendo, está hecha para aprender. Entonces, quedémonos ahí con esos dos conceptos: aprendizaje continuo o constante aprendizaje y mentalidad por la curiosidad o hacia la curiosidad. ¿Por qué la inteligencia artificial necesita una cultura beta en las organizaciones? ¿Por qué? Creo que ya les adelanté algunas cosas acerca de eso. La inteligencia artificial, en primer lugar, se los decía, aprende. ¿Y quiénes creen ustedes que son los que van a enseñar a la inteligencia artificial? Los seres humanos. Porque sola la inteligencia artificial no lo puede hacer. La inteligencia artificial, además, sola puede caer en sesgos. Y yo también traje el mismo ejemplo de Amazon. Amazon tuvo una plataforma de reclutamiento. Hoy día las organizaciones ya utilizan una cantidad de plataformas que hay en el mercado de reclutamiento. Ustedes que comienzan con su proceso también, digamos, en el ámbito profesional, a buscar empleo, empiezan a transitar toda esa ruta, se van a dar cuenta que en el camino se van a encontrar con plataformas que utilizan las empresas. Y particularmente Amazon tenía una plataforma de selección en la que, con la que trabajaba y se empezó a dar cuenta que empezaron a contratar muchos hombres. Qué raro, luego de un tiempo se empezaron a dar cuenta de que parecía muy extraño que empezaba a contratar muchos hombres. ¿Y qué pasó? Empezaron a revisar el algoritmo y se dieron cuenta que el algoritmo estaba sesgado. Tenía un sesgo que lo estaba moviendo justamente hacia tener favoritismo hacia los candidatos del sexo masculino, ¿sí? O del género masculino. Y en ese punto entonces tuvo que haber una intervención. Pero eso, ¿cómo pasó? Obviamente lo descubrió una persona que trabajaba en el área de People, que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Entonces, nuevamente se ratifica mucho más, o ratificamos con esta historia, que la inteligencia artificial aprende de lo que nosotros le estamos enseñando a ella. Entonces, la intervención del ser humano es necesaria. Los líderes y por lo tanto los equipos también tienen que promover la ética y también tienen que promover el respeto, justamente por eso, porque los sesgos que tenemos nosotros dentro de nuestras bases de datos y la mayoría de herramientas de inteligencia artificial con las que nosotros estamos alimentando hoy día, vienen de nuestros archivos, de esas bases de datos, justamente, valga la redundancia, que nosotros hemos creado, ¿verdad? Y es posible que allí hayan tendencias que incluso nosotros mismos no hayamos identificado, pero que cuando llega la inteligencia artificial se hace mucho más visible,
¿Ok? Entonces, el ser humano definitivamente tiene que intervenir para fijar con políticas, para fijar con lineamientos hacia dónde nos debemos mover. Las organizaciones en modo beta deben ser organizaciones en donde sus equipos y sus líderes además promuevan la seguridad para equivocarse. Pero ustedes dirán así, ¿cómo que la seguridad para equivocarse? Si es que equivocarse, no nos podemos equivocar. Yo que he trabajado muchos años en empresas, en áreas de gestión humana, puedo dar fe de que las organizaciones castigan el error. Y no estamos hablando solamente de las organizaciones, esto tiene un origen en la cultura social, en lo que nosotros hemos aprendido. Yo recuerdo que en mi casa, este es un caso muy personal, en mi casa no estaba bien equivocarse, no estaba bien tomar una decisión y después retroceder en esa decisión o demostrar que habías cometido un error. Me acuerdo que para la familia era como una de las peores cosas que podía pasar, empezar por ejemplo una carrera y decir 12 meses después ya no me gustó la carrera, era lo peor. Y yo crecí con ese pensamiento, crecí con esa mentalidad y en lo organizacional, en mi trabajo, para mí equivocarme era una desgracia, era terrible equivocarme. Y yo como líder, cuando empecé a gestionar equipos desde el liderazgo, también transmitía eso a mis equipos. Cuando yo empecé a ver la magnitud del concepto de la seguridad psicológica, mi vida laboral cambió y mi vida personal también, porque yo entendí que el error era necesario para crecer y que el error tenía que ocurrir para aprender. Y les cuento, las dos cosas que más nos cuestan a los seres humanos son, uno, caminar y la otra es hablar. Y son las dos cosas en las que más nos equivocamos en la vida. Porque yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, que empezaban a dar los primeros pasos, para llegar a ese punto, gateaban, se caían, lloraban, pero al final lo hacían, al final lo conseguían. Y la vida justo de eso, es de equivocaciones. Entonces, mirar el error desde una mirada, desde una óptica diferente, es indispensable si nosotros queremos tener éxito en la implementación de la inteligencia artificial. Por eso las culturas y los líderes tienen que promover, no que nos equivoquemos todo el tiempo, tienen que promover que aprendamos del error. El error tiene que ser inteligente, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que abrir espacios de confianza precisamente para que los colaboradores puedan expresarlo. Entonces, sentirse seguros para equivocarse es importante en la era de la inteligencia artificial. Yo trabajé muchos años en el sector salud y puedo darle fe de muchas situaciones, incluso en donde se ponía en riesgo, ¿verdad?, la integridad de un paciente, sencillamente porque alguien, por temor, no prendía una alarma o no decía nos equivocamos al colocar un catete mal, o el medicamento nos equivocamos, colocamos el que no era, colocamos la cantidad que no era, ¿verdad? Solamente por no tener la valentía para levantar la mano, ¿sí? Porque sabían que la organización de una manera u otra los iba a castigar. Entonces, sentirse seguros para los equipos es importante y los líderes tienen que transmitirlo y tienen que promoverlo. También debe haber seguridad para experimentar, y de eso les contaba hace un rato acerca de la mentalidad de las organizaciones. Experimentar significa probar cosas nuevas, probar cosas distintas. La inteligencia artificial nos hace un llamado hacia eso, porque nuevamente lo ratifico, la inteligencia artificial está aprendiendo todo el tiempo, pero necesita espacios de prueba. Necesita que alguien levante la mano y diga lo podemos hacer de una manera distinta. Es necesario. Necesitamos espacios seguros para romper el status quo. ¿Qué quiere decir esto? Para levantar la mano y decir no estoy de acuerdo, se puede hacer de una manera distinta. Es importante que los líderes promuevan justamente las conversaciones para decir en qué no estamos de acuerdo. Esto nos va a permitir evolucionar, esto nos va a permitir verlo
desde una mirada distinta. El líder se convierte en un elemento fundamental. El líder, y ustedes se están formando como líderes, el líder es el principal movilizador de la cultura organizacional, el principal. Se dice que el 70%, escúchese bien, el 70% del tiempo que nosotros estamos en una organización, y cuando hablo de organización me refiero a cualquier sector, cualquier ámbito. De hecho, aquí en la universidad estamos en una organización, esta es una organización educativa, y el líder representa un 70% de la interacción que tienen los colaboradores o que tienen dentro de su espacio de trabajo. ¿Algunos han escuchado que las personas no renuncian a la empresa sino a sus jefes? Tiene justamente que ver con ese concepto, porque la mayoría del tiempo nosotros estamos con nuestros líderes, la mayoría del tiempo estamos al lado de ellos, recibiendo lo bueno y recibiendo también lo malo. Cuando ellos son gestores de crecimiento, cuando son gestores de oportunidad, cuando presionan las teclas correctas de la motivación y somos gestionados como personas adecuadamente, podemos crecer, podemos ser promovidos, podemos aprender, podemos evolucionar dentro de la organización, y esto nos mueve desde adentro. Entonces, las organizaciones con cultura beta necesitan también líderes beta, necesitan líderes con pensamiento de aprendizaje constante, donde aprender es válido y es necesario, y además es valioso. Las organizaciones con cultura beta necesitan líderes beta que abran espacios para la conversación, líderes que se preocupen por la innovación, que sean aprendices constantes, en el que el conocimiento caduca rápidamente. Necesitan líderes que promuevan el error inteligente. Creo que este concepto de error inteligente se lo mencionaba antes. Y necesitan facilitadores de experimentación. Y yo sé que ustedes están ahí sentados y algunos reflexionando profundamente acerca de este concepto y dirán, ¿será que esto es verdad? Yo quiero que cuando lleguen a sus casas, hablen con sus padres, los que trabajan en empresas, y les pregunten, papá o mamá, ¿cómo es la cultura organizacional? Y si no se acuerdan de la palabra cultura, pregúntenle cómo se comporta la gente en la empresa. ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿La gente se siente tranquila? ¿Qué pasa cuando alguien se equivoca? Quiero que pregunten acerca del error, porque ustedes son la nueva generación. Son la nueva generación y tienen una responsabilidad muy grande, no solamente con la ciudad, sino también con este país. Hay una gran responsabilidad que ustedes tienen sobre sus hombros, y es la transformación y el cambio. Entonces llega la tecnología, llega la inteligencia artificial, y ustedes son los llamados a hacer esos cambios, esos grandes cambios. Entonces yo quiero que ustedes se conviertan en líderes beta. Quiero que se conviertan en líderes que tengan una mentalidad de crecimiento. ¿Qué es una mentalidad de crecimiento? Es pensar cuando se me presente un problema, cuando lo tenga frente a mí, en que eso no es un problema, sino que es una posibilidad, sino que es una oportunidad. Entonces quiero que de ahora en adelante lo vean de esa manera. Ustedes van a empezar a crecer, van a empezar a ver la vida de una manera distinta. Les recuerdo, no lo vean como un problema, el problema. Véanlo como una oportunidad grandiosa para hacer un cambio. Para hacer un cambio, no solamente en sus vidas, sino para hacer un cambio en esta ciudad y en este país. Gracias. Agradecemos a la doctora Silva por sus valiosos aportes sobre